Solemos hablar de asesinos en serie como algo de la cultura contemporánea, debido a los patrones, formas de realizarse los asesinatos, métodos de escape de la policía, las autoridades y cómo los atrapan, dando por entendido que es un concepto reciente por cómo se ha manejado la información, las noticias y también la recopilación de datos. Cuando dentro de la historia humana han habido casos horrorosos de las que lamentablemente la información es escasa o incluso nula. Básicamente, se salieron con la suya con el paso del tiempo. Sin embargo, podemos establecer a un primer asesino en serie en la historia humana, por la información recopilada, por su historia y su desenlace y también por la época en la que vivía. Sería difícil concebir un sujeto con peores características que el personaje del que hablaremos a continuación. Un personaje que, si existiese a día de hoy, probablemente sería el ser humano con más cadenas perpetuas o penas de muerte. Y con diferencia. Uno de los más grandes monstruos que ha existido. Y para nuestra suerte, o infortunio, hay registros detallados de qué era. Un demonio. Gilles de Montmorency-Laval, barón de Reis, conocido como Barba Azul. No existe un registro exacto de la fecha de nacimiento de Gilles de Reis, pero la mayoría de los historiadores la sitúan alrededor del año 1405. Su muerte se sitúa el 26 de octubre de 1440. Pertenecía a una de las familias nobles más ricas de Bretaña y heredó vastas fortunas y tierras a una edad temprana. Alcanzó la gloria militar como mariscal de Francia y fue un compañero crucial de Juana de Arco. Luchó valientemente en la Guerra de los 100 Años, participando en la liberación de Orleans y en la coronación del rey Carlos VII. Tras el cese de la guerra y la ejecución de Juana de Arco, se retiró a sus castillos. Su vida se volvió una mezcla de despilfarro financiero, mecenazgo artístico exagerado y una creciente obsesión por el ocultismo y la magia negra, alquimia y prácticas satánicas, en un intento desesperado por encontrar oro. Es necesario recurrir a las actas del proceso eclesiástico y civil de 1440, conservadas en los archivos de Nantes. Los crímenes de Gilles de Reis, 1404-1440, no fueron simples asesinatos, sino actos complejos de sadismo sexual, tortura y ritualismo ocultista, que fue lo que propició su final. Lo que sigue es una descripción clínica basada en las confesiones del propio mariscal y de sus séquitos, principalmente sus sirvientes Henriette y Poitou. De Reis no actuaba solo. Tenía una red de sirvientes y rabatteurs, reclutadores, siendo las más infames una mujer llamada Perrine Martin, apodada la Meffray, y su primo Gilles de Seal. Buscaban casi exclusivamente niños varones de entre 6 y 16 años, aunque hubo víctimas femeninas esporádicas. La preferencia de Gilles era estética. Debían ser, según sus palabras, hermosos como ángeles, con rasgos finos y cabello delicado. Una vez dentro del castillo, las víctimas eran llevadas a una habitación apartada, a menudo lejos del resto de la corte para ahogar los gritos. Los detalles forenses de lo que ocurría allí, según los testimonios, los procedimientos eran atroces. Gilles de Reis desarrolló una técnica para prolongar el sufrimiento y su propio placer. Colgaban a los niños de un gancho o percha en la pared mediante cuerdas alrededor del cuello. Gilles dejaba que se asfixiaran hasta perder el conocimiento o estar al borde de la muerte. En ese momento ordenaba bajarlos, dejar que recuperaran el aliento y los consolaba falsamente asegurándoles que no les haría más daño, solo para repetir el proceso. Según sus sirvientes, el terror en sus ojos era un componente clave de su excitación. El componente sexual estaba intrínsecamente ligado a la violencia extrema, erotofonofilia. De ellos sexualmente, a menudo mientras estaban siendo torturados o en los momentos previos o posteriores a la muerte. La fascinación visceral. Gilles confesó que le excitaba más ver la sangre que el acto en sí.
Utilizaba dagas y cuchillos para realizar cortes lentos en el cuello de las víctimas, degollamiento progresivo para observar el flujo de sangre y los espasmos de la muerte. En varios casos, abrió los cuerpos para extraer órganos, corazones, ojos o intestinos, mientras la víctima agonizaba o acababa de morir, examinándolos con curiosidad morbosa. Mostraba conductas necrófilas y una extraña ternura posterior al asesinato. El beso de paz. Tras decapitarlos o matarlos, a menudo tomaba las cabezas cercenadas, las limpiaba de sangre, las besaba y alababa su belleza, lamentando que hubieran tenido que morir. Se sentaba frente a los cadáveres desmembrados y discutía con sus sirvientes sobre qué niño había sido el más hermoso. Aunque el sadismo era el motor principal, Giles justificaba parte de esto mediante la alquimia y la demonología. Bajo la influencia del nigromante florentino, Francesco Prelati, Giles llegó a creer que necesitaba sacrificar niños para invocar a un demonio llamado Beren. Se ofrecieron partes del cuerpo, corazones, manos, ojos y sangre en vasos de vidrio como ofrendas rituales para obtener poder, conocimiento y riquezas, aunque el demonio nunca se manifestó físicamente según los registros. La escala de los asesinatos, estimada entre 80 y 200, aunque algunos historiadores sugieren hasta 600, requería un sistema de eliminación industrial para la época, el fuego. La mayoría de los cuerpos fueron quemados en las grandes chimeneas de los castillos. El olor a carne quemada era tan fuerte que los sirvientes a menudo no podían soportarlo. Fosas. En Machecul se encontraron docenas de cadáveres en una torre en ruinas y pozos secos. Cuando Giles temió ser investigado, ordenó desenterrar y quemar los restos de unos 40 niños en Machecul para borrar evidencias. Las desapariciones continuas y los rumores persistentes en la región finalmente forzaron una investigación oficial. El caso fue impulsado por la Iglesia y el Duque de Bretaña, quienes intervinieron no solo por los asesinatos, sino también por las acusaciones de herejía y ocultismo. Fue acusado ante el Tribunal Eclesiástico y Civil por asesinato en serie de niños. Estimaciones varían de 40 a más de 100. Sodomía, herejía e invocación de demonios. En el juicio de 1440 en Nantes, Giles de Reyes, junto con sus cómplices, confesó los crímenes con gran detalle y mostró un público arrepentimiento. Fue condenado a muerte y ejecutado, ahorcado y quemado, el 26 de octubre de 1440. ¿Por qué es el primer asesino serial de la historia? Giles de Reyes es considerado el precursor del concepto moderno de asesino serial por 3 factores clave que quedaron plasmados en los registros de su juicio. Patrón repetitivo y periódico. Sus crímenes no fueron un acto único o un arrebato de ira, sino una cadena de asesinatos múltiples que se extendió a lo largo de 6 años. Este patrón de matar, tener un periodo de enfriamiento y volver a matar es la característica principal del comportamiento serial. Motivación psicológica, no política o lucro. A diferencia de los envenenadores romanos o los nobles que mataban por poder político o ganancia material, Giles de Reyes fue motivado por una necesidad interna, un deseo de placer sexual y sádico, una desviación que es el sello distintivo de los asesinos seriales modernos. Sus crímenes fueron cometidos principalmente para su propio placer y deleite. El proceso legal de 1440 fue excepcionalmente bien documentado para la época. Los testimonios de los cómplices y su propia confesión detallaron su modus operandi, la selección de víctimas, el proceso criminal y la disposición de los cuerpos, proporcionando la primera documentación detallada de la mente y los métodos de un asesino en serie. En resumen, la historia de Giles de Reyes es la primera en la que un individuo con un comportamiento homicida repetitivo, impulsado por una patología personal y fue juzgado y documentado de manera tan rigurosa.